Hola amigos, amigas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar de la tierra donde os encontréis. Os mando un saludo cordial a todos como siempre. Hoy os traigo un tutorial para los que estáis aprendiendo en el que nos vamos a divertir un montón. Y vamos a trabajar con formas y con la herramienta de texto. Os voy a enseñar el manejo de todo lo mejor posible. Más cosas que os comento como siempre. Si os gusta el vídeo, quiero que deis una manita arriba, que lo compartáis en las redes sociales y que me dejéis algún comentario, como siempre os digo. Bueno, pues tras la intro comenzamos con el tutorial. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver es cómo funciona el panel este que tenemos aquí arriba, ¿vale? Para ello yo ya he creado unos textos anteriormente, que ahora los voy a eliminar, pero nada más es para poneros unos ejemplos, principalmente para ver de qué trata este panel que tenemos aquí arriba. Bueno, seleccioné la herramienta de texto haciendo clic derecho sobre ella y ya veis que aquí nos va a dar cuatro opciones. Una que es texto horizontal y otra que es texto vertical, que es exactamente lo mismo. Y debajo nos da otras dos opciones, que es máscara de texto vertical y máscara de texto horizontal, que también es exactamente lo mismo, lo único que cambia de vertical a horizontal. Explicado esto, me voy a situar en el texto de Photoshop, este es el que tengo de color negro. Y vamos a ver la primera opción que tenemos aquí. La primera opción es para cambiarlo de horizontal a vertical. Si hago un clic, como veis, ahí me está cambiando el texto a vertical. No lo vemos porque se baja para abajo del documento, selecciono herramienta de mover y bueno, ahí lo veis, que ha cambiado a vertical. Voy a ir paso atrás al control Z y al control Z para volver a su estado. Selecciono la herramienta de texto otra vez. A continuación lo que tenemos es para cambiar las tipografías. Desde aquí podemos seleccionar la que queráis. En este caso yo tengo el Arial porque tiene varios estilos. Como veis aquí nos marca un icono que le podemos abrir haciendo un clic sobre él y nos da las opciones de estilos que trae esta fuente o tipografía. Y las que no tienen este icono que estamos viendo aquí pues no traen ningún efecto. Si yo selecciono esta fuente vais a ver que aquí no me aparece ningún estilo. Pero en la que tenía anteriormente, que era esta Arial, como veis aquí ya me aparecen también los estilos, que los puedo cambiar también desde aquí. Hago un clic y me da las opciones de estilos que tiene esta fuente. Ahora está en regular, si la cambio a Bold vais a ver que cambia el estilo totalmente de la fuente. Bueno, vamos a dejarla en italic como estaba. A continuación lo que tenemos es el tamaño de lo que es... espera, no la tenía en italic, la tenía en regular. Ahora sí. A continuación lo que tenemos es el tamaño de la fuente. Yo la tengo ahora en 60 puntos, la podría poner en 18. La haríamos más pequeña o más grande. Antes de nada, si hago doble clic sobre el texto, voy a hacer doble clic, como veis, se va a quedar subrayado totalmente. También, cuando lo tenemos subrayado, lo podemos modificar a nuestro gusto. Os voy a poner un ejemplo. Si yo ahora arrastro desde aquí, haciendo un clic sostenido, perdón que estoy con un poco de tos, sostenido, y arrastro el ratón a la derecha, como veis, la hago más grande, y si la arrastro a la izquierda, la reduzco de tamaño. Y aquí lo estamos viendo bien. Si ahora doy validar y hago este mismo proceso, hago clic sostenido, vais a ver que no es igual. Hasta que no suelto no se hace más grande. Y si lo hago al revés, hasta que no suelto no se hace más pequeño. Entonces es mejor hacer doble clic sobre la miniatura porque lo vemos según vamos arrastrando, ¿vale? Esto es importante saberlo. Explicado esto voy a dar validar y vamos a continuar. Ya sabemos que esto es para modificar el tamaño de la fuente. A continuación tenemos esta opción, que hay aquí varias opciones, pone ninguno, enfocado, nítido, fuente y redondeado. Bueno, en mi caso lo tengo en enfocado y lo voy a poner en ninguno para que veáis el ejemplo. Vamos a seleccionar la letra de P, que es la que tengo aquí, que es la que está de color azul, y voy a aumentar el documento de tamaño para que lo entendáis mejor. Lo voy a hacer bastante grande, voy a arrastrar para que veáis aquí, voy a hacer más grande todavía el control más y control más. Selecciono la herramienta de texto para ver las opciones arriba y en este caso la voy a pasar a ninguno. Como veis ahí en ninguno vemos los grosores de lo que es
esta fuente, lo que es o la tipografía, la P, como veis son muy gruesos. Pero si, por ejemplo, la pongo en enfocado, vais a ver que van a estar más difuminados. Y si la pongo en redondeado, lo que va a estar es lo que es el contorno, el borde redondeado y también más difuminado. No es más que para eso. Ya presiono control 0 y vemos todo el documento. Otra cosa más que si no sabíais, acabáis de aprender. A continuación ya lo que tenemos es para alinear los textos de izquierda a derecha. Si yo estoy, por ejemplo, me sitúo aquí en el de Photoshop, que es solo Photoshop o Photoshop, para que nos entendamos, lo puedo alinear de izquierda a derecha, como está en este caso, lo puedo alinear lo que es al centro o de derechas a izquierda. Vamos a dejarlo como estaba, no tiene más misterio. A continuación lo que tenemos es para cambiar el color. Yo estoy situado en la capa de Photoshop. Si ahora hago doble clic aquí, se me abre el selector de color y aquí podría cambiar el color de lo que es la fuente, como veis. Y lo estamos viendo a cualquier color. Voy a dar a cancelar y ya a continuación tenemos esta herramienta que la vamos a ver con otro ejemplo. Un poco más adelante. Y nos quedaría lo que es el carácter y el párrafo. Bueno, lo del párrafo ya sabéis, esto simplemente es para alinear los textos, no os voy a explicar nada más. Vamos a pasar al carácter y en el carácter aquí tenemos varias mismas opciones que tenemos aquí arriba, tanto como para cambiar la tipografía, por ejemplo, para cambiar el estilo de la tipografía, para cambiar el tamaño de la tipografía. Y esto ahora os voy a poner un ejemplo que está en automático. Aquí también, si nos arribamos con el mouse, nos pone definir interlineal. ¿Para qué sirve esta opción? Me sitúo en el texto de Iván Photoshop y como veis Iván está muy separado de Photoshop. Si lo quiero alinear más, lo vamos a hacer, hago un clic aquí, como veis, ahora está en auto, si lo pongo en 6, como veis se me va a arrimar mucho más. Esto lo que vamos a hacer es procurar pues dejar la distancia entre el texto que tengo encima con el que tengo debajo, pues más o menos alineado a nuestro gusto, ¿vale? Como veis, no es para más. Bueno, lo voy a dejar en auto. Luego tenemos varias opciones más que son para ensanchar. Esta, por ejemplo, vamos a ver esto. Este es el tracking, lo llaman, creo. Tracking. A ver, me voy a arrimar. Sí, el tracking. Bueno, aquí, si ahora doy a la menos 25, como veis se me juntan más lo que son las letras. Y si lo doy a más 25, se van a separar más. Lo dejo en 0, que es como viene por defecto. Y luego aquí tenemos tanto como vertical o horizontal. Voy a mover más el texto para que lo veáis mejor. Lo voy a traer más para acá. Vuelvo a seleccionar la herramienta de texto. Y aquí lo que hacemos es, lo podemos hacer haciendo un clic aquí cambiando los valores o hacer un clic sostenido de ratón aquí y mover los valores. Lo voy a hacer un poco exagerado para que veáis, por ejemplo, a 167. Como veis, se hacen más grandes las letras, o sea, en vertical se hacen más grandes, ¿vale? Y aquí sería al contrario, en horizontal. Las voy a hacer también más grandes. Como veis, en vertical se nos ensanchan más. No es más misterio. Lo dejo al 100%, que es los valores de por defecto. Luego aquí tendríamos el color, también para poder modificar el color, como hemos hecho desde aquí arriba, ¿vale? Aquí también teníamos para modificar el color. Y aquí también tenemos lo que son los estilos. Igual, aquí podríamos ponerlo más grueso o inclinado, etc. Creo que me entendéis. Tampoco soy muy técnico explicándome yo con estas cosas, porque soy más de pueblo, para que lo entendáis, pero yo creo que me entendéis a la perfección. Pues ya visto esto, más que nada, ahora vamos a ver, nos quedaba de ver esta opción de aquí. Voy a eliminar ya todos estos textos, doy suprimir, suprimir y suprimir, y voy a crear un texto. Hacemos un clic de ratón y escribimos, por ejemplo, Photoshop. Voy a hacerlo más pequeño de tamaño porque está exagerado, lo voy a poner a 72 puntos y ponemos Photoshop. Voy a ponerlo en mayúsculas, mejor. Una vez que lo tenga escrito, ya doy validar. Con la herramienta de mover lo podemos mover y centrarlo, o para centrarlo también hay muchas formas de centrarlo. Os voy a poner un ejemplo, así ya lo aprendéis. Ahora, estando situado en la capa de Photoshop,
presionamos tecla de control, hago un clic en la capa de fondo, con la herramienta de mover seleccionada me va a dar estas opciones, que es para alinear los textos, como veis. Pues nada más dar en los centrales, hago un clic en este y un clic en este, y como veis tengo ya alineado el texto al centro del documento que tengo debajo. Vuelvo a seleccionar la herramienta de texto para ver las opciones, y ahora vamos a hacer un clic en esta opción. Bueno, como veis aquí nos va a aparecer este recuadro que pone deformar texto, y aquí nos pone estilo, ninguno. Si yo hago un clic aquí me va a dar varias opciones, voy a ir marcando algunas, por ejemplo la de arco, como veis se me cambia a un arco. Voy a pasar por ejemplo a arco inferior, como veis aquí me hace otro tipo de arco. Y voy a mostrar por ejemplo esta de bandera, como veis me hace una bandera ahí, una especie de bandera, ojo de pez. Y bueno, esto lo podéis ir viendo vosotros en casa una a una. Vamos a dejar en la de arco y ahora vamos a ver. Aquí lo tenemos en horizontal y aquí lo tendríamos en vertical. Lo vuelvo a dejar en horizontal. También lo podríamos regular desde aquí, lo que es la curva. Podríamos poner el valor exacto aquí, por ejemplo, más 30. Como veis la curva va a ser menos pronunciada, o lo podemos hacer desde el mismo regulador. Como veis lo podemos hacer más grande o al contrario, ¿vale? Bajar la curva hacia abajo. Y luego podemos distorsionarlo en horizontal y en vertical. A más, como veis, lo voy a hacer exagerado, o a menos. Y aquí abajo igual. Bueno, esto no tiene más misterio, esto podéis enredar vosotros en casa. Voy a dar cancelar. Vamos a pasar con más ejemplos. Vamos a pasar a otro ejemplo. Selecciono la herramienta de texto, hago un clic en el documento y en mi caso voy a poner Iván en mayúsculas. Una vez que lo tenga escrito, ahora vamos a ver cómo cambiar de color a cada letrita. Vais a ver que es muy fácil. Voy a subrayar lo que es nada más la I, subo aquí arriba al color, hago un clic y la podría poner de color rojo, como estamos viendo, y ya daríamos OK. Una vez hecho este paso, solo con hacer un clic aquí, podríamos subrayar la V ahora y ponerla de otro color, haciendo un clic aquí arriba en el color, y le podríamos poner de color verde, por ejemplo, y doy OK. Y así sucesivamente. Ahora subrayo la A y la pongo a azul, por ejemplo, y doy OK. Y ya subrayo lo que es la N y la podría poner a amarilla, por ejemplo. Y de esta forma tendríamos lo que es el texto, cada letra de un color. Pero dentro de las opciones podríamos poner o las dos primeras de un color, subrayándolas, claro, y haciendo el mismo proceso, o las dos del final, o las dos del centro, o las tres seguidas a la I, etcétera, ¿vale? Es el mismo proceso. Os pongo un ejemplo para que lo veáis. Voy a subrayar la V y la I y las voy a poner de un mismo color, por ejemplo, de un naranja en este caso. Y voy a dar OK. Y como veis ahí tengo la I y la V naranja y la A y la N, o sea, la A azul y la N amarilla. Ahora, si subrayo la A y la N y las quiero poner verdes, por ejemplo, como veis ahí tendría ahora cambiadas la I y la V naranjas y la A y la N verdes. Y si por ejemplo quiero las dos del medio ahora cambiarlas de color y ponerlas rojas, pues selecciono un color rojo, por ejemplo, por aquí, doy OK y ahora tendría la I naranja, la V y la A rojas y la N verde. Vamos a ver más ejemplos. También podríamos cambiarlas de tamaño. Si yo subrayo, por ejemplo, la V y la quiero disminuir de tamaño, subo aquí arriba, hago un clic sostenido y lo que hago es reducir. Como veis, la hago un poco más pequeña. Si ahora quiero reducirla, va a ser igual. Subrayo solo lo que es la A, subo aquí arriba, hago un clic sostenido y la hago más pequeña. Y así con la N igualmente. La subrayamos primero y ya la puedo reducir de tamaño. También podría hacer la I más la A al tamaño de la I y la N al tamaño de la V. Subrayo la A para que veáis más opciones y la hago más grande, por ejemplo por ahí. Y ahora subrayo la N y la hago más grande, más o menos al tamaño de la V, como veis. Podemos apuntar los valores y así salen exactamente igual a su tamaño, ¿vale? Yo son ejemplos, no hace falta que esté poniendo un tamaño exacto. ¿Qué más posibilidades tenemos? Pues cambiar las tipografías. Por ejemplo, yo subrayo lo que es la I y ahora podría buscar otra tipografía diferente.
esta misma, y como veis aquí ya la I sería diferente a las demás, a la V, a la A y a la N. También lo podría hacer con la V, subrayo solo lo que es la V y busco otra tipografía diferente, la que sea, esta misma, y como veis ahí ya la I es diferente a la V que la A y la N. Subrayo la A y lo mismo, pongo otra diferente. Y ya por último subrayo la N y pongo esta misma, como veis. Bueno, como veis tenéis infinidad de posibilidades de hacer cosas. Voy a dar validar y ya elimino esta capa. Y vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a continuar. Para este ejemplo vamos a ver diferentes formas de escribir textos. Comenzamos. Seleccionamos la herramienta de texto y lo más común o más normal es hacer un texto en horizontal. Para ello solo tenemos que hacer un clic en el documento y, por ejemplo, voy a poner mi nombre y mi apellido. Y, por ejemplo, Photoshop. Esto sería lo más normal. Ya sería dar validar y colocarlo en la parte que nosotros queramos del documento, según en lo que estemos trabajando. Voy a dar a suprimir porque ya hemos visto el ejemplo. Esto es lo más normalito. También lo podríamos hacer en vertical, que es exactamente lo mismo. Otra de las opciones que tenemos, una vez que tenemos seleccionada la herramienta de texto, lo que podemos hacer es un clic sostenido y, como veis, vamos a crear un rectángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es escribir dentro del rectángulo. Yo, para no estar perdiendo tiempo, tengo aquí una nota con unos textos. Voy a copiar uno porque así no pierdo tiempo. Y lo que haría es escribir este texto y, como veis, me va a encajar dentro de lo que es el cuadro. Le podría hacer más grande y adaptarle al tamaño del documento que yo esté utilizando. Luego ya solo sería subrayarlo, hacerlo más grande de tamaño. Por ejemplo, si a 24 no me gusta, lo puedo poner a 30. Lo podría alinear al centro, por ejemplo, y ya daría validar. Y como veis aquí lo tendría más o menos, un poco más o menos a mi gusto. Esto sería otra forma de escribir. Voy a dar suprimir y ahora lo que vamos a hacer es seguir con unos ejemplos un poquito más avanzados. Para ello vamos a seleccionar, por ejemplo, una de las herramientas de forma, en este caso la de elipse. Voy a hacer un clic en el documento, se me abre este recuadrito y voy a poner una anchura de 500 píxeles, por ejemplo, por una altura de 500 píxeles y voy a dar OK. Se nos va a crear esta circunferencia, la voy a poner aquí en el centro para que la veáis un poco mejor y la voy a quitar también el relleno. Esto ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a seleccionar la herramienta de texto. Ahora, como veis, ya me aparece aquí un trazado. Una vez que haya seleccionado la herramienta de texto, y si apreciáis en el cursor, como os decía anteriormente, ahora me aparece un cuadradito en puntos suspensivos y dentro la I. Vais a ver que si yo me meto dentro de lo que es la circunferencia, me va a aparecer un circulito con puntos suspensivos y la I. Si yo ahora hago un clic aquí dentro, lo que me va a permitir es escribir dentro de lo que es esta circunferencia. Os voy a poner un ejemplo copiando este mismo texto para no estar perdiendo tiempo y con control V lo pego ahí. Lo podría hacer más pequeño de tamaño porque ahí en ese tamaño es muy grande. Lo vamos a ver mejor si lo pongo a 6 puntos. Igual un poco más, ahora ya sí que hay que hacerlo un poco más grande. Vamos a ponerlo a 12, hasta más o menos cuadrarlo, un poco más o menos, a 16. Bueno, ahí a 16 estaría perfecto, ya lo iba a validar y, como veis, me queda totalmente perfecto dentro de lo que es la circunferencia que yo acabo de crear. Bueno, vamos a ir paso atrás y ahora vamos a ver otra opción diferente. Si yo arrimo el cursor a lo que es el trazado, en vez de meterme dentro, como veis, dentro me aparece el circulito con los puntos suspensivos y fuera el cuadrado con los puntos suspensivos. Ahora, si me arrimo a lo que es el trazado, me va a aparecer una especie de S, como veis ahí, ¿vale? Entonces, si yo ahora hago un clic aquí en el trazado, voy a poder escribir alrededor de lo que es el trazado. Para ello vuelvo a copiar esto y lo pego aquí para no perder tiempo. Con control V lo pegamos y, como veis, ahí me continúa el texto alrededor de lo que es nuestro trazado. Ya daría a validar y, si me gusta así como está, lo que voy a hacer es ya eliminar la capa que tengo debajo, lo que es el elipse. Doy suprimir y a este texto le podría mover donde yo quiera. A ver, que no estoy situado en la capa. Me sitúa en la capa de texto, la puedo mover donde yo quiera.
al igual que podría modificar los colores, etcétera, ¿vale? Ahora, si quisiera ponerle de color rojo, lo podría poner todo de color rojo o lo que nos dé la gana, como en los ejemplos anteriores que hemos visto. Voy a eliminar esta capa arrastrándola a la papelera y vamos a ver otro ejemplo con un rectángulo para que veáis que es exactamente igual. Yo aquí creo un rectángulo y voy a poder hacer lo mismo. Le voy a quitar el relleno para que me quede solo lo que es el trazado. Selecciono herramienta de texto, hago un clic, por ejemplo, en lo que es el trazado y con control V pego ese mismo texto y va a ir alrededor de lo que es el rectángulo. Ahora os voy a poner otro ejemplo un poco más avanzado, pero no voy a entrar dentro de ello. Voy a seleccionar la herramienta de selección de trazado. Con esta herramienta yo ahora podría meter lo que es el texto dentro del cuadrado, como veis. Tampoco voy a estar a más detalles, lo podemos poner fuera o incluso mover unos reguladores que tenemos aquí para modificar el texto que, por ejemplo, comience desde aquí o comience más atrás, que esto lo veremos en un tutorial más adelante, más avanzado, ¿vale? Cómo se maneja todo esto, porque esto ya es un poco más complicado y lleva más tiempo. Explicado esto, espero que os sirva de ayuda y vamos a comenzar con los ejemplos de las formas. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la herramienta de forma y cómo se utilizan. Vais a ver que es muy facilito también. Para ello nos dirigimos aquí al panel de la izquierda y vamos a seleccionar esta herramienta que tenemos aquí con un rectángulo. Vamos a hacer clic derecho sobre ella y nos van a aparecer varias opciones. La primera, herramienta de rectángulo. La siguiente sería herramienta de rectángulo redondeado. La siguiente va a ser la herramienta de elipse. Luego tenemos herramienta polígono, la herramienta lineal y tenemos las herramientas de forma personalizada. En este caso voy a seleccionar la herramienta de rectángulo para poneros unos ejemplos y voy a hacer un clic de ratón, por ejemplo por aquí, y como veis ya arrastrando el ratón puedo hacer un rectángulo tanto horizontal como por ejemplo vertical, y si presiono la tecla de Shift va a ser un cuadrado totalmente perfecto. Ya suelto y ahí tendríamos nuestro rectángulo creado. Antes de nada os voy a comentar una cosita. Aquí arriba tenemos todas las opciones de trabajo y al igual en el panel de propiedades, que lo he puesto yo aquí a propósito para que lo veáis desde casa. Para activar el panel de propiedades tenéis que venir aquí a ventana, hacéis un clic y aquí donde marca propiedades hacéis un clic y se os abre y ya lo podéis colocar en cualquier parte de Photoshop donde queráis. Bueno, vamos a ver, empezamos desde aquí arriba. Aquí arriba tenemos una opción que pone forma, trazado y píxeles. Lo vamos a dejar en forma. A continuación tenemos el relleno. Esta primera opción que veis aquí, definir relleno, que es esto mismo que tenemos aquí en el panel de propiedades. A continuación tenemos el trazado, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí, ¿vale? Luego aquí tenemos el grosor del trazado, que es lo mismo que tenemos aquí. Luego aquí tenemos otra opción que es línea, línea discontinua y línea en puntos. Y aquí tenemos también para alinear extremos, verticales y tenemos más opciones. Ahora veremos algún ejemplo. Y a continuación esto mismo lo tenemos aquí. Como veis, es exactamente todo igual. Y estas opciones que tenemos aquí son para lo que son las esquinitas de este rectángulo. Si yo las quiero dar curva, para que me entendáis, voy a poneros un ejemplo, voy a poner esto a 20 píxeles y ya solo con hacer un clic en cualquiera de estas cuatro, hago un clic aquí, como veis todas se cambian a 20 píxeles y esta forma ya tiene, me voy a situar en la capa de fondo para que lo veáis mejor, selecciono la herramienta de mover, como veis ahí tiene más curvita, como veis, vuelvo a la herramienta de rectángulo, lo voy a hacer más pronunciado para que lo entendáis mejor, voy a poner 50 por ejemplo, hacemos un clic aquí, como veis, ahí estarían más redondeadas. Y si lo dejo en 0, vuelve a su estado como estaba. Pongo un 0 ahí y tendríamos el cuadrado. Por eso muchas veces no hace falta venir aquí y seleccionar la herramienta de rectángulo redondeado, porque ya directamente lo estamos haciendo del panel de propiedades. Vamos a seguir. Vamos a verlo desde aquí arriba. Ya sabéis que aquí las opciones son las mismas que aquí arriba. Para que tengáis la opción cuando estamos trabajando en Photoshop, muchas veces es más cómodo estar en el panel de propiedades porque igual estás en otra herramienta y como veis aquí ya no tenemos las opciones,
pero en el panel de propiedades, al estar situados en la capa de rectángulo, tenemos aquí todas las opciones y no nos tenemos que estar preocupando de venir a esta herramienta. Dicho esto, vamos a ver las opciones. Aquí tenemos el relleno. El relleno, espera, voy a mover más el rectángulo más para acá, ahí, y vuelvo a seleccionar la herramienta. La primera opción que tenemos es el relleno. Voy a hacer un clic sobre ella y sobre el relleno tenemos una opción que es desactivarlo. Y como veis vamos a ver lo que es el trazado nada más. Tenemos una opción que es el color. Podemos seleccionar cualquiera de estas formas que tenemos por aquí y como veis va cambiando de color, o poner un color que nosotros queramos de nuestro gusto, de nuestra preferencia, o un código que tengamos. Para ello vamos a venir a este cuadradito que tenemos aquí, hacemos un clic, se abre el selector de color y aquí ya podríamos estar modificando el color del rectángulo. Lo pongo en verde, por ejemplo, doy OK y como veis ya lo tendría de color verde. La siguiente opción son degradados. Hacemos un clic aquí, como veis ya tenemos un degradado que podríamos poner cualquiera de los que tenemos cargados en Photoshop o hacer uno de nuestra preferencia o de nuestro gusto. Haríamos un clic aquí, se nos abre el editor de degradados y aquí ya jugaríamos con los colores apropiados. A continuación tenemos la siguiente opción que son los motivos o texturas o patrones, como lo queráis definir, que también podríamos poner un patrón o textura o motivo. Hay gente que los llama patrones, otros los llaman texturas y otros les llaman motivos. Yo les llamo motivos o texturas. Bueno, dicho esto, lo voy a dejar con esta misma textura y vamos a pasar al trazado. El trazado va a ser exactamente lo mismo que hemos visto aquí en el relleno. Lo único que primero lo que tenemos que hacer es dar un trazado para ver todas las opciones. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo a 30 píxeles, por ejemplo, un poco exagerado. Hacemos un clic aquí y como veis ya tenemos aquí un trazado de color gris, que es lo que tengo seleccionado en este momento por defecto, que es el primer gris que tengo aquí. Pero podría poner un rosa, por ejemplo, como veis, o morado, o quitar el trazado. Lo siguiente sería el color, como hemos visto, también lo tendríamos aquí igualmente. Podríamos poner cualquier color o venir al selector de color y seleccionar un color apropiado o de nuestro gusto. Lo siguiente serían los degradados, al igual que hemos visto anteriormente, podríamos poner un degradado a lo que es el contorno. Y lo último serían los motivos, podríamos poner también un motivo. Explicado esto, vamos a ver más opciones. Voy a pasar al color y voy a dejar el trazado de color negro. Y vamos a pasar a la siguiente opción, que es esta que tenemos aquí. Como veis aquí lo tenemos ahora en lineal. Lo que es el trazado lo tenemos lineal. Lo podríamos poner en línea discontinua, como veis aquí, ¿vale? Y también lo podríamos poner en puntos. Lo voy a dejar en este caso en líneas discontinuas. Y vamos a ver que aquí abajo también tenemos tres opciones: alinear, extremos y verticales. Y si doy a más opciones va a ser lo mismo, como veis aquí, alinear, extremos y verticales. Luego tenemos aquí abajo donde pone línea discontinua, tenemos para separación de lo que son los guiones, y el espaciado, que podríamos poner cualquier tipo de valor. Voy a dar cancelar y lo vamos a ver desde aquí. Alinear, por ejemplo, hago un clic aquí y como veis ahora lo tenemos alineado adentro de lo que es el rectángulo. Si hago un clic en la siguiente, se nos va a alinear al centro de lo que es el rectángulo. Y si hago un clic en la última, se nos va a alinear fuera de lo que es el rectángulo. En los extremos va a ser exactamente igual, las tres mismas opciones, y en las verticales va a ser exactamente igual. Explicado esto, lo dejo en la primera opción dentro del rectángulo y vamos a continuar. La siguiente opción que tenemos aquí es el ancho y el alto, que lo podemos modificar. Como veis aquí yo lo tengo en 347 píxeles por una altura de 347 píxeles y en el medio tengo una cadenita, como veis aquí. Si yo hago un clic en la cadenita y ahora a este rectángulo le cambio el valor, le voy a poner a 400 píxeles, por ejemplo, hago un clic aquí fuera, aquí arriba en el panel de Photoshop, aquí fuera, hago un clic y como veis ya me cambia los valores
y el rectángulo es de 400 de alto ahora por 400 de ancho. Pero si esta opción no la tengo activada y cambio este valor, si pongo por ejemplo 450 en el ancho, el alto se va a quedar en 400, para que lo entendáis. Voy a seleccionar la herramienta de mover, lo voy a poner aquí en el centro, más o menos. Vuelvo a seleccionar las herramientas de forma y la siguiente opción es para combinar lo que son las formas. Tenemos la opción de combinar forma, restar forma o de hacer intersecciones. Voy a hacer la primera opción, combinar formas. La selecciono y en la misma capa de rectángulo en la que estoy, si ahora yo creo un rectángulo, se me va a sumar al rectángulo que tengo abajo, dentro de la misma capa, como estáis viendo. También este mismo rectángulo lo podría restar. Como veis ahora estoy restando el rectángulo de la forma que tenía anteriormente. O también lo podemos interseccionar, ¿vale? Como veis, entre las dos formas. Bueno, explicado esto, vamos a pasar con otros ejemplos ya diferentes. Vamos a seguir con los ejemplos. Volvemos a seleccionar la herramienta de rectángulo y vuelvo a recordar. Clic de ratón, arrastramos, hacemos un rectángulo en horizontal. Si voy hacia abajo con el ratón lo haremos en vertical y si presiono la tecla de Shift será un cuadrado totalmente perfecto, como estamos viendo. Voy a eliminar el rectángulo dando a suprimir y pasamos a la siguiente herramienta, que sería herramienta de rectángulo redondeado, que va a ser exactamente igual. Si hago un clic de ratón lo podemos hacer tanto en horizontal como en vertical y si presiono tecla de Shift, como veis, va a ser proporcionado. También vamos a poder modificar el grosor de las esquinitas. Vuelvo a recordar, aquí está 10 píxeles, vamos a ponerlo a 50, hacíamos un clic y ahí tenemos lo que son las esquinitas más redondeadas, más pronunciadas. Eliminamos esta capa dando a suprimir y continuamos. La siguiente herramienta es herramienta de elipse. Hago un clic de ratón y la podemos hacer tanto en horizontal también como en vertical, como estamos viendo. Voy a dar a suprimir y ahora, por ejemplo, si yo la creo desde un punto central, hago clic, arrastro, como veis, aquí no va a ser proporcionada. Pero si presiono la tecla de Shift, sí va a ser proporcionada. Pero además, si añado a la tecla de Shift la tecla de Alt, me la va a hacer centrada desde donde creé el primer punto, como estáis viendo. ¿Vale? Bueno, explicado esto, doy suprimir. Y continuamos. La siguiente herramienta va a ser herramienta de polígono. Voy a hacer un clic en el centro y como veis creamos un polígono. Si presiono la tecla de Shift va a ser proporcionado. Y también voy a poder arrastrar el ratón para los lados para poder rotarlo. Ya suelto y como veis ahí tendría el polígono. Voy a dar suprimir. Con esta misma herramienta de polígono en la que estamos, ahora tenemos la opción de lados. Aquí arriba podemos poner tantos lados como queramos. Si yo ahora, por ejemplo, quito el 5 y pongo un 3, hago un clic fuera aquí en el panel y ahora hago un clic de ratón en el documento y como veis aquí ya estoy creando un triángulo. Presiono tecla de Shift y le puedo hacer también proporcionado como yo quiera, ¿vale? Hasta colocarle en la posición que a mí me dé la gana. Ahí lo tendríamos. Esto sería igual, cambiando los lados, podríamos poner 8, podríamos poner 12, etcétera. Bueno, lo voy a dejar en 5 por defecto, ya lo entendéis. Voy a dar suprimir a esta capa y lo siguiente que tenemos es la herramienta de línea. Bueno, la herramienta de línea es para hacer líneas, como su nombre dice. Si hago un clic de ratón y arrastro, creo una línea. Si presiono tecla de Shift, va a ir totalmente recta. Y aquí lo que va a cambiar es este aspecto, que va a ser el grosor. Aquí podemos seleccionar el grosor que queramos. Si yo, por ejemplo, ahora pongo 1 centímetro, hago un clic aquí, me la va a hacer de 1 centímetro. Presiono tecla de Shift y va a ir totalmente recta. Ya terminado este ejemplo, voy a eliminar estas dos capas dando suprimir y suprimir. Y vamos a pasar a la última opción. Vamos a hacer clic derecho aquí y cambiamos a herramienta de forma personalizada. Como veis, nos van a aparecer ya aquí arriba un recuadrito nuevo, donde si hacemos un clic aquí nos va a abrir una ventana donde nos van a aparecer todas las formas que tengamos cargadas. Os comento, tengo un tutorial que he hecho hace unos días donde explico cómo se cargan los recursos en Photoshop. Y dentro de
ese tutorial vais a ver cómo se cargan las formas, etcétera. De todas maneras, para cargar, estas son todas las que vienen por defecto en Photoshop, las que están cargadas ahora mismo aquí. Hacemos un clic en la pestañita y donde pone aquí todas, haríamos un clic, se nos abre esta ventana y nos pregunta que si queremos añadir todas. Damos en añadir y se nos van a añadir todas aquí como estáis viendo. Yo voy a dar cancelar porque ya las tengo. Bueno, ahora ya solo sería seleccionar cualquiera de las formas y va a ser igual que lo demás, ¿vale? En este caso yo tengo esta copa seleccionada, haríamos un clip igual que hemos hecho con las formas anteriores y crearía una copa. Como veis, si presiono tecla de Shift va a ser proporcionada y una vez que ya la tenga, ya suelto el ratón y la tecla de Shift y aquí tendría mi copa creada. Bueno, pues hasta aquí es todo. Creo que no voy a continuar más porque se va a alargar muchísimo y más adelante os pondré un ejemplo con una forma que sí que me quedo con ganas de hacerlo, pero esto sí no se va a alargar más de 20 o 25 minutos más y no quiero. Bueno, pues nada más. Si os ha gustado, una manita arriba, que dejéis algún comentario y nada más. Un saludo. Hasta luego.